¿Se cumplió o no se cumplió la predicción de la inflación en alimentos? En mi video anterior le comenté que mi pastor hizo una predicción y yo hice otra basada en información y acerca de cómo terminó la guerra de Israel con Irán y que eso iba a traer como consecuencia la inflación en los alimentos en México y diversas partes del mundo, a pesar de que esa guerra ya terminó. Y yo le pregunto, ¿ya fue al súper? ¿Ya fue al mercado? Aquí en la zona conurbada de Pueblo Viejo, Tampico y Madero, ya salió en el periódico que brincó el precio de la carne. Una amiga de Twitter comentó que el atún que ella compra subió más o menos un 30% de precio. ¿Ya checó usted los precios en su región en las últimas 2 semanas? Vaya y cuénteme. Si quiere ver los detalles de esa predicción, y estoy usando esa palabra porque, ojo, yo comenté el tema basándome en noticias, en eventos. Le decía yo que no fue algo profético, al menos no de mi parte. Pero mi pastor sí dijo, antes de que terminara la guerra, sin existir todavía detalles en los cuales basarse, sí dijo él que esto nos iba a afectar. Cheque los precios y puede ver esta predicción en los videos anteriores de este canal. Ahora le pregunto, ¿están haciendo que el protagonista sea el drama político en Latinoamérica? ¿O el protagonista es el pueblo? Fíjese lo que está pasando en Colombia y Bolivia. El presidente Gustavo Petro se llevó 2 disgustos en semanas anteriores, porque uno de sus exministros, miembros de su gabinete, fue denunciado por él por participar en una trama golpista. Golpista quiere decir preparar o un golpe de Estado o algún golpe legal para impedirle trabajar fuertemente. En unos audios que se colaron se mencionaba el acuerdo o participación o consentimiento, o simplemente se mencionaba a su vicepresidenta, Francia, se llama Francia Márquez. No emprendió acciones legales contra ella, pero sí contra otro exmiembro de su gabinete. Ojo, de su gabinete, no piense usted que de la oposición. O sea, esta es una persona que fue escogida por él, por Gustavo Petro, para trabajar con él. Y porque él considera o posiblemente haya pruebas de que su participación es real, la de este exmiembro, va a haber acciones legales contra él. Contra Francia habrá que demostrar, habrá que ver si su participación es real o no y si es necesario realizar acciones contra ella. Pero yo le pregunto, ¿no se podría haber prevenido todo este escándalo y disgusto con una mejor selección de personal? Si tan solo contáramos con un método para escoger el personal, sabiendo qué es lo que realmente quieren. Algo así como las reformas de justicia ya. Algo así como escogerlos con 2 detectores de mentiras para ver qué es exactamente lo que quieren antes de que comiencen a trabajar. Porque la verdad es que la democracia lleva 2000 años demostrando que los políticos que hablan más bonito y que prometen lo mejor, en realidad no les interesa hacer nada de eso. Y vamos al caso de Bolivia. Evo Morales fue un buen presidente. Estoy diciendo buen a secas. Tuvo un buen crecimiento económico en un entorno global en el que muchos países prácticamente no tenían una economía creciente. Tuvo buenas cifras, buenas también a secas, así lo voy a decir, de reducción de pobreza. Todo trabajando en equipo con su exministro o secretario, no sé cómo le digan ahí en Bolivia, Luis Arce, que después pasó a ser presidente de Bolivia. ¿Y cómo es posible que este Luis Arce, que era el encargado de economía y que les fue muy bien trabajando en equipo con Evo Morales, prácticamente ya se revirtieron todos los logros, están batallando muchísimo, él está adoptando algunas medidas neoliberales, prácticamente así lo digo, está Luis Arce desesperado y a pesar de contar con malos resultados, está desesperadamente tratando de ser reelegido. Y el otro candidato es Evo Morales, quien quiere regresar a las técnicas o a los métodos que antes le funcionaron y le funcionaron bastante bien.
Ojo, ojo. El presidente que está dando pésimos resultados le quiere ganar de nuevo al que dio buenos resultados. Y yo le voy a decir algo, no estoy satisfecho ni recomendando a Evo Morales. No estoy satisfecho porque las intenciones de este ex secretario o exministro Luis Arce también las pudo saber de antemano. Se deberían de haber corroborado cada año con una certificación, tal como llevo años proponiendo con las reformas de justicia ya, para asegurarse de que se mantiene un compromiso con todo el pueblo y no con algunos grupos de interés que después van a llegar a corromper al funcionario honesto. Esto no lo dije como chiste, ¿eh? A mí me contaron una anécdota muy real de lo que voy a decir y yo comenté en Twitter hace días. Es que la democracia es así. Llega uno y dice, yo sí soy honesto, yo sí voy a trabajar por el pueblo, a mí sí me interesa el bien de todos, y a lo mejor están diciendo la verdad. Pero solo les enseñan un portafolio con 9 millones de dólares y ya con eso quedan tontos de por vida. Esto, lo repito, está basado en una anécdota real del gobierno, de alguien del gobierno de México. Para que nadie se sienta mal, les informo que es una anécdota vieja. Tanto en Bolivia como en Colombia, con Gustavo Petro y con Evo Morales y Luis Arce, los protagonistas de una trama telenovelesca son los políticos. Y poco está importando lo que le está pasando al pueblo. Le estoy hablando de logros que se revierten. Y si Gustavo Petro tuviera logros, entonces también sería un grave peligro para el país, para el pueblo. Si es que los progresos son reales, que haya una especie de golpismo para sacarlo y para poner a una persona contraria. Y la verdad, esto está pasando en varias partes de Latinoamérica. Y yo pregunto, ¿por qué no poner un mecanismo que blinde al pueblo? Si de verdad les importa el pueblo, y no tener un drama teatral de tragedia griega, del tipo El Conde de Montecristo, etcétera, etcétera, ¿por qué no implementan un sistema para blindar el bienestar del pueblo y que todos, de todos los partidos, no propongo que lo hagan por partidos como en México, que pase el interior del partido Morena, me gustaría, pero no, lo que estoy proponiendo es que se aplique para todos los partidos políticos, para escoger a los dirigentes de partidos, a los funcionarios de gobierno de alto nivel, y también que se aplique esta certificación para que conserven su puesto. Oiga, le voy a decir algo. En el lugar donde yo trabajo, yo tengo que pasar una entrevista de trabajo, más o menos cada año y medio, cada 2 años me la hacen. Es casi como si no estuviera trabajando ahí. Es prácticamente, se siente un poco como si tuvieras que demostrar que está bien que te contraten, aunque ya tengas quién sabe cuántos años trabajando excelentemente bien ahí. ¿Y sabes por qué lo hacen? Solamente porque sí, solo porque quieren asegurarse de que están escogiendo a los mejores trabajadores. Y si alguien no da el ancho, tienen varias maneras de examinarlo, además de esa entrevista, pues los corren y la verdad es muy cruel. No es lo que yo quiero, pero yo estoy hablando de una empresa. Cuando hablamos de gobierno, los errores, las traiciones y los funcionarios que terminan con intenciones muy diferentes a las que tenían cuando llegaron al poder, tienen un efecto devastador y enorme sobre mucha gente de un país. Y eso debemos blindarlo. Vale muchísimo el bienestar del pueblo de México. Vale muchísimo el que se consideren y apliquen blindajes como los que propongo, y a lo mejor hasta más estrictos. A lo mejor me estoy quedando corto. Fíjese lo que está pasando en México. ¿Qué cree usted que sería peor que un pacto de impunidad con los expresidentes de México? Le voy a decir algo. Este es un chisme con el que yo no coincido y que se ha acusado durante años Andrés Manuel López Obrador, y no he escuchado esas acusaciones contra nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pero a AMLO sí se le acusó varias veces por periodistas y personajes opositores de que él tenía un pacto de impunidad con los expresidentes, de que no les va a hacer nada, y bueno, ya cuando él termine, pues no se van a organizar políticos de oposición para entonces tratar de hacerle algo a él, como ha pasado con expresidentes de otros países latinoamericanos.
Pero le voy a decir algo. Aunque yo no creo que este pacto sea cierto y me parece realmente una tontería, en México tenemos algo peor. Acaba de pasar algo en las conferencias mañaneras que debería ser un escándalo. Se expusieron entradas e ingresos de dinero inexplicables para el presidente Enrique Peña Nieto, que por cierto, el medio, sin embargo, tiene más información detallada de estos movimientos. Yo no plagio contenido de otros medios, yo le recomiendo que busque en canales de YouTube o en el sitio web de Sin embargo. ¿A qué es a lo que me refiero? El punto es que el presidente tuvo esas entradas de dinero y lo que preguntaron en la mañanera acerca de esto es que, bueno, más bien lo que respondió el jefe de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gers Manero, al respecto, es que elementos del gobierno federal, específicamente del gobierno tanto de AMLO como de Claudia Sheinbaum, de la Unidad de Inteligencia Financiera, o presentaron mal las denuncias o no las ratificaron y por cuestiones de documentación, de tramitología, simplemente no se llevó a cabo una investigación más profunda. ¿Sabe qué demuestra esto? Es peor que si hubiera el pacto de impunidad. Es peor. Porque sería malo que los presidentes actuales de Morena digan, ok, vamos a proteger a los corruptos. Sería pésimo, sería un escándalo, sí sería terrible. Pero si no lo están haciendo con intención, de todas formas está pasando en los actos, aunque no hayan querido Claudia ni AMLO, no importa, eso es irrelevante. Por sus frutos los conoceréis, está pasando. Nuestros métodos anticorrupción actuales son tan malos que si quisiéramos proteger a los corruptos, ¿se da cuenta de esto? O sea, esto debería de haber sido un escándalo desde mucho antes. Un expresidente, eso se persigue en México como lavado de dinero. Cuando recibes dinero y no puedes explicar de dónde viene, entonces muy posiblemente viene de entradas por actos de corrupción que han realizado muchos políticos. Les hacen favores a empresas. Recordemos que el sexenio de Enrique Peña Nieto se distinguió por un saqueo legalizado en el que grandes empresas extranjeras recibieron pagos del gobierno de México a cambio de realizar trabajos simbólicos que la Comisión Federal de Electricidad o el gobierno hubieran podido hacer de todas maneras, y en algunos casos eran pagos enormes a cambio de nada. Así, las negociaciones más estúpidas y saqueadoras que usted se pueda imaginar fueron hechas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, es obvio, yo no lo voy a explicar en detalle, pero es obvio que si él recibe entradas de dinero inexplicables, pues es muy fácil deducir, pero también investigar con tecnología moderna exactamente sin deducciones de dónde viene ese dinero y hacerlo procedente. Y si no lo estamos haciendo sin que haya un pacto, eso solo nos habla de que nuestros métodos de investigación actuales y de procesamiento, o sea, por algo tan sencillo como no ratificar una denuncia, una de mis propuestas más viejas es que no se deberían de ratificar, porque ese es un trámite de que ya presentaste una denuncia, estás entregando pruebas, tal funcionario es corrupto, ya está perfecto, ahí está demostrado, listo, ya te recibieron la denuncia, y ya que la recibieron te dicen, oiga, vuelva a venir por favor nada más para firmar un papel que dice que lo que dijo usted es cierto. Si por eso dejaron de ir al pez más gordo en la historia de México desde la colonia, les voy a decir algo, el sistema de justicia mexicano con toda razón es una vergüenza mundial. Y las promesas de campaña de Claudia Sheinbaum, todos los planes que tiene ella hasta el momento, sí quiero ser bien honesto. Lo voy a decir con mucho respeto porque yo sé que hubo mucho trabajo involucrado de directivos de Morena, de otros personajes de todos los niveles. Hasta yo mandé mis propuestas ahí cuando estaban preparando el plan de gobierno de Claudia. Es una vergüenza mal hecha, insuficiente. No está funcionando y no va a funcionar tal como lo planearon. Necesitan pedir ayuda de una empresa de reingeniería y realizar una sola reingeniería. Una de las promesas de Claudia es reingeniería en las fiscalías. No.
Y algún día vamos a tener reingeniería en el Poder Judicial después de que se hicieron elecciones para el Poder Judicial. Y algún día vamos a hacer la reingeniería de la Profeco, porque la Profeco tampoco sirve para nada. Se arreglan más o menos el 50% de los casos, porque ahí si una empresa hizo algo malo contra ti, básicamente la Profeco los reúne para dialogar a ver si voluntariamente llegan a un acuerdo. En México necesitamos una sola reingeniería para todo el sistema de justicia. Un solo proceso renovado, reinventado, no para mejorar lo que ya hay, descartando por completo todo el sistema, completo, desde que el ciudadano presenta su denuncia hasta que el último juez de la Suprema Corte de Justicia le da su dictamen final después de todas las apelaciones y recursos que han metido los culpables. Todo se tiene que reconcebir y redefinir. Antes de continuar con más razones para hacer esta reingeniería, le quiero explicar ¿qué es reingeniería? Le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Con esto es muy fácil de entender. Digamos que usted tiene pan dulce. Usted se lo quiere comer, pero es un pan dulce de días anteriores. Está todo duro, está todo feo. Usted sabe que así sabe horrible. Usted sabe que no lo va a disfrutar. Y entonces empieza a preguntarse, ¿cómo le hago para tener una mejor experiencia? Resulta que una amiga hizo unas gorditas deliciosas, las acaba de hacer, están calientitas, no están hirviendo, tienen pocos minutos que salieron del comal, están deliciosas, gorditas de azúcar y huele, le llega a usted el aroma, están deliciosas. Entonces la amiga le regala una de esas gorditas y usted tira el pan. Eso es la reingeniería. En lugar de mejorar el proceso que no sirve y que lo queremos mejorar, pero que está tan mal que no sabemos cuántos años vamos a tardar en mejorarlo hasta que se pueda considerar aceptable, en lugar de eso vamos a enlistar qué es lo que hemos aprendido de lo que queremos, para qué queremos ese proceso, para entregarle justicia efectiva al pueblo de México y que sea verdad, que sea de verdad, no que sean tweets, no que sean comunicados, no que sean sermones, sino que sí sea cierto, que si tú eres un funcionario que saquea hasta el fuego de México, entonces te quiten hasta los calzones, o bueno, solamente lo que sí te robaste, más intereses, si es que lo invertiste en algún instrumento que está generando intereses buenos, ¿verdad? Entonces, se desecha todo el proceso, se ignora por completo e inventamos un nuevo proceso desde cero con el que se logren esas metas, buscando que cueste el menor trabajo y esfuerzo y dinero posible. Y a veces se obtiene algo que se parece un poco a lo que existía, a veces se parece a algo completamente diferente, pero lo que se logra, no es importante seguir con tradiciones aquí, no. Lo importante es lograr entregar justicia efectiva al pueblo. Le voy a decir algo, yo considero que la justicia efectiva debería tener 5 elementos: veracidad, facilidad, gratuidad, velocidad, esos 4 son clarísimos. Y eficacia. Quiero definir lo que es la eficacia. Es cumplir con los otros 4 elementos. Entregarle a las víctimas y al pueblo de México que sea gratis, que sea fácil denunciar. Básicamente, en muchos casos, que nada más denuncies y ya no hagas nada más. Que sea veraz, nada de andar liberando al culpable y las cárceles llenas de inocentes. Eso es algo que nos cuesta mucho trabajo y dinero a todos. Pero la eficacia es que todo eso sí se logre de verdad de una manera real. Imagínese que nos den veracidad, pero con procesos que tardan 20 años. Ya para eso el funcionario corrupto, pues ya repartió el dinero, ya no se le va a encontrar nada. No. Eficacia quiere decir que sea verdad. Y no lo estoy proponiendo en una parte, en las fiscalías, no. Es que todo el sistema está mal. Órganos internos de control, lo que antes se llamaba Secretaría de la Función Pública, que ahora cambió a Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, fiscalías, todas, ministerios públicos, jueces de todos los rangos. La forma misma en que trabajan, incluso cuando quieren trabajar honestamente, está mal concebida. Y le voy a decir algo acerca del dinero. Se lo voy a decir como una predicción, pero basándome en datos duros. Es decir, usted ha podido ver que desde hace muchos años el crecimiento económico de México es bajo.
Y los gobiernos de la Cuarta Transformación, digamos que están redirigiendo recursos hacia beneficios sociales y están recortando diferentes gastos administrativos, algunos superfluos, incluso en algunas cosas necesarias. Y le voy a decir algo, no podemos invertir al ritmo que estamos creciendo actualmente y con los métodos actuales del sistema de justicia. No hay forma humana de que invirtamos lo suficiente, incluso si creciéramos mucho más económicamente, para que el sistema de justicia funcione bien como lo tenemos concebido y con los procesos actuales. Si llegamos a crecer mucho económicamente y queremos darle justicia al pueblo con el sistema como está, necesitaríamos gastar muchísimo más y eso limitaría el crecimiento económico. No sé si me estoy explicando. Habría que contratar a grandes cantidades de abogados. No estoy en contra de la generación de empleo en gobierno. No. Ese no es el tema ahorita. Hasta llegar a un grado prácticamente infinito que destruiría toda posibilidad de que crezca la economía, lo cual es lo que tendría que pasar para que pase esto. Estamos intentando lograr un imposible y debemos parar. Debemos pasar a la ruptura de cuellos de botella, reconcebir el sistema completo, pasar a procesos más eficientes y analizar muy bien para qué queremos esos procesos y que de verdad se logre. ¿Qué piensa usted del punto final de AMLO? Le voy a decir algo, yo estoy de acuerdo, AMLO en sus campañas decía que él no quería realizar una especie de persecución, yo lo voy a decir como cacería de brujas contra políticos, y él decía, punto final, no revisar todo lo del pasado, sino que terminar con la corrupción de aquí en adelante, ojo, pero él también dijo no habrá impunidad. Esto nos lleva de regreso al tema de Peña Nieto, es decir, y de cualquier expresidente o exfuncionario que haya cometido actos de corrupción. Yo estoy de acuerdo en que no se les persiga solo porque son contrarios y entonces cuando gane algún día el PRI y el PAN van a perseguir a los de Morena y así sucesivamente. Yo les voy a proponer algo, una reconcepción diferente. Yo lo que propongo es que en lugar de que se llame investigar contra tal funcionario, le llamemos diálogo amoroso, pacífico, que simplemente está bien porque sí. Y a todos los expresidentes, a los del pasado, a los actuales y a los del futuro, y altos exfuncionarios, diputados, senadores, gobernadores, etcétera, etcétera, se les aplique el mismo filtro de confianza que propongo para contratarlos desde que son candidatos, después de que terminaron, nada más porque sí, solamente porque son exfuncionarios y porque existen y ya, porque es bueno, porque es sano y sobre todo porque es un diálogo que nos va a blindar y va a proteger al pueblo y simplemente así deberían ser las cosas, con una transparencia pero que sea real, porque como le digo, la verdad, ahorita sí hay métodos de transparencia, pero sinceramente se lo digo, son bastante falibles, tanto para los exfuncionarios como para los actuales, en su aplicación de información, de entrega de información y en cuanto a la persecución de anormalidades. Está mal y punto, perdón por decirlo, porque yo sé que se ha avanzado en eso y se ha reducido la corrupción. Ese es un logro real que nadie le va a quitar ni le puede desmentir a la Cuarta Transformación. ¿Se redujo la corrupción? Sí, es definitivo, es lo que nos indican los datos duros. Yo estoy proponiendo que pasemos a un nivel superior de destrucción de la corrupción y sobre todo de recuperación de dinero. Sí trabajamos demasiado en México. ¿Y a qué nos va a llevar el reducir la jornada a 40 horas? Yo le voy a decir algo. En diferentes partes del mundo se han hecho experimentos y todos coinciden. Las horas de trabajo sí se deben reducir y sí producen bienestar. Ojo, tanto para los empleados como para el empresario. Siempre y cuando sean 32 horas. Siempre y cuando sean 32 horas por semana, no 40. Le voy a decir algo. Con base en mi experiencia personal y en lo que he visto en la empresa donde estoy trabajando, trabajar 40 horas
les va a producir un alivio prácticamente de cero. Se sienten igual que 48. Y les voy a explicar por qué. Porque estudios científicos han demostrado que las últimas horas de la semana del empleado, el empleado ya está exhausto y ya prácticamente no está rindiendo. Entonces, esas horas de trabajo en las que los empleados ya están como zombies, que ya su cuerpo no puede más, son las que les van a quitar y se van a quedar con las horas que los llevaron a ese agotamiento. No sé si me explico. Es decir, les van a quitar el trabajo que hacen cuando ya están agotados, pero van a seguir llegando al punto del agotamiento, el burnout, la fatiga, el fastidio y sobre todo, el beneficio principal para las empresas es que los empleados producen igual, venden igual y ganan igual que si trabajaran 40 horas, trabajando 32. Ese beneficio no está demostrado cuando se reduce de 48 a 40. Es bien importante entender que los empresarios mexicanos, si reducen las horas a 40, junto con todas las advertencias que están haciendo de que van a tener que contratar más personal y todo eso, sí, no van a tener el beneficio de que los empleados tengan la energía y la motivación personal para rendir en esa semana de 40 las mismas que si fueran 48. Para tener ese beneficio inesperado, pero que está demostrado, tienen que reducir a 32. Y le voy a decir algo, sí tienen razón los empresarios cuando presentan esos pretextos y los empleados los trabajadores deben estar bien conscientes de que si esas empresas son afectadas negativamente, que en mi estimación serían más del 30%, porque de acuerdo con los experimentos que mencioné, al reducirse a 32 horas, los beneficios no llegan aproximadamente al 33 o 30% de las empresas. Mucho ojo, Los beneficios están demostrados para empresas y para empleados, pero no es para todas. Y le voy a explicar algo sobre el primer tema, el protagonismo de los políticos. Pedro Aces y algunos otros diputados o senadores de Morena, pero quiero específicamente señalarlo a él, que es mencionado como un amigo o conocido de Ricardo Monreal, ambos de Morena. Pedro Aces tiene toda la razón, líder sindical, al decir que se van a afectar a empresas. Ya se lo expliqué, ya quedó claro. Van a tener que contratar más personal, pero no van a tener el beneficio de que ese personal, de que van a rendir los empleados como si trabajaran las 48 horas. Pero no hay ningún legislador de los que dicen que son de izquierda, de los que promueven las 40 horas, lo digo con mucho respeto. En primer lugar, no he visto a ninguno promoviendo las 32. No hay ningún legislador que esté proponiendo un parche para que las empresas no sean afectadas. Básicamente lo que están diciendo es sí, queremos bajar a 40, sí, 40, 40, y los empresarios dicen sí, nos van a afectar en esto, en esto. ¿Por qué el silencio sepulcral? Pues porque si se demuestra que se puede llegar a las 40 más rápido que la gradualidad que tiene planeada Claudia Sheinbaum, que va a tardar varios años en llegar a 40, y la meta no son 32, simplemente se va a quedar en 40, entonces, si se habla de los obstáculos y no se resuelven, entonces se justifica la gradualidad y nadie va a exigir las 32, ni 35, ni 37. Y con todas las ventajas que acabo de mencionar, básicamente lo que se va a lograr es un gran diálogo, una lucha social, salen a marchar por las 40. Ojo, entre los que piden las 40 hay personas de a pie que yo tengo en alta estima, les mando un fuerte saludo. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando exclusivamente de funcionarios, diputados, senadores, y tanto de Morena como de oposición y otros funcionarios de gobierno. Cualquiera que esté promoviendo las horas ya sabe lo que estoy diciendo. No estoy hablando de información secreta. Esto ha salido en medios de comunicación de todo el mundo. Están guardando un silencio intencional porque no quieren que los trabajadores tengan los beneficios rápidos, ni de llegar a las 40, ni mucho menos de llegar a las 42.
Y que me disculpe el que se crea más socialista, comunista, obrero, que yo vengo de abajo y todo. Discúlpenme, pero demuéstrenlo, porque ahorita el único que ha dado argumentos a favor del empresario es Pedro Aces. Y yo pregunto, ¿dónde están los argumentos a favor del trabajador? Solamente que están cansados. Les voy a decir algo, por eso fui bien claro. Yo trabajo 40 horas y trabajo en una empresa que supervisa el desempeño de los empleados con la máxima excelencia del mundo que se puedan imaginar. Y por eso sé lo que les digo. Al rebajar las horas a 40, no hay ningún beneficio. Así se los digo. Si están cansados, van a seguir muy cansados.